Muy buenas a todos y bienvenidos al lugar donde repasamos todo lo que aconteció a lo largo de esta semana en el mundo videojueguil de la realidad virtual, donde veremos los lanzamientos que hubieron, las nuevas versiones de nuestros juegos favoritos, ese vistazo al futuro para ver lo que está por llegar y repasamos también lo que se ha anunciado. Hoy creo que son todo buenas noticias, la verdad. Al igual que buena noticia es lo que os voy a contar a continuación, porque como habréis sospechado por sutiles señales, estamos en uno de esos días donde hay suculentas rebajas y descuentos en un montón de productos, y en Meta no iba a ser menos. A través de mi web juegosquestbaratos.com hasta el 31 de diciembre tenéis 20% de descuento en cualquier juego para MetaQuest, tanto en los que aparecen en el vídeo como los que no. Y además, si compras un visor MetaQuest 3 o MetaQuest 3S o MetaQuest Pro, en estas mismas fechas te dan 60 eurazos para que te gastes en su tienda. Y encima estarían ayudando directamente al canal. Y por cierto, ya que estoy hablando de la web, que sepan que le he añadido 2 filtros nuevos para que puedan saber qué juegos tienen compra cruzada y cuáles tienen soporte para chalecos hápticos. Ah, y también, Kiwi Design hay descuento de hasta 40% para que actualices tu visor de VR, que además si usas el código DRITVR te hacen más descuento aún. En fin, que me enrollo con esto, vamos a repasar esta semana, por si te lo perdiste. Vamos con los lanzamientos. El primero, el Trombone Champ, un juego muy divertido y desenfadado donde tocaremos el trombón ante la multitud. Este juego no trata de ser un simulador al uso, sino una experiencia arcade y algo loca en la que podemos tunear nuestro trombón. El juego cuenta con 50 canciones diferentes, desde himnos, marchas, éxitos clásicos y populares. Un título lleno de sorpresas y toques de progresión para que nos enganchemos al trombón. Esta semana el lanzamiento fue para MetaQuest. El otro juego para MetaQuest es Preguntado Wars, un juego estilo trivia para VR. Lo guapo de este es su componente social, ya que está hecho todo en un entorno 3D como para pasar la tarde ahí. Además podrás jugar con gente de todo el mundo y hay puntuación global para ver quién es el más listillo. También tiene modo en solitario por si no quieres juntarte con nadie. El juego es interesante en su faceta educativa porque al final es una manera más divertida e interactiva de cultivar el cerebro. A ver, sí, posiblemente es la peor semana de lanzamiento de todo el año. Pero yo quiero creer que es para darnos algo de tiempo a pasarnos todos esos juegos que tenemos pendientes. El que no se consuela es porque no quiere, la verdad. En fin, vamos ya con las actualizaciones, que aquí hay un poquito más. Vamos con el fenómeno de la realidad mixta, el Spatial Ops, que recibe su primera actualización para arreglar los primeros fallitos y ajustar parámetros. Lo primero, las armas, porque han mejorado el apuntado del revólver. También pasa de 8 balas a 6 balas. La mirilla francotirador la han hecho más sencilla con un punto láser para que no te pierdas. Se ajustó el tiempo de giro de la minigun. También han solucionado problemas en el modo arena como el no poder conectarte a una partida. Añadieron también un botón de unirse rápido para unirse a la gente que está en la misma red. Han arreglado efectos visuales y de construcción del mapa, además de diversas correcciones menores en la campaña, como un bug que podía hacer que te quedases bloqueado o que los enemigos te disparasen a través de las paredes. Como siempre digo, dejo los enlaces en la descripción por si te interesa profundizar. Ahora le toca a Albo, que actualizan su juego para añadir nuevas skins, cambiar cosas de la interfaz y de la tabla de clasificación general. También arreglan el minimapa, añaden descripción a los mods antes de descargártelos para que sepas lo que te vas a bajar y solucionan un error con el accesorio del láser. Y cambiamos a una de piratas porque el Sail recibe nuevo contenido, como 4 instrumentos musicales, nuevas búsquedas de tesoro, nuevas pistas, nuevos enemigos y reparación de errores menores. Y por parte del Convergence tenemos actualización que añade logros, arreglan un problema con tu perro, que ahora cuando se quede atascado se teletransportará a tu posición. También el indicador visual de accesorios te avisará cuando no puedes ponerle algo al arma. Se añadió una breve historia al principio del juego, se mejoraron los gráficos del mapa bosque y nuevos efectos en el sonido ambiente. Luego tenemos War Dust, un juego de PSVR que quiere imitar al legendario Battlefield 2 en sus combates masivos y ahora añaden la destrucción del entorno para hacerlo más Battlefield moderno. Qué bien le vendría a esta gente tener a alguien que supiese hacer vídeos en condiciones, la verdad. Y para acabar esta sección, el bueno de Ember Souls arregla un montón de cosas. Para empezar, han cambiado la voz de varios personajes, añadiendo también audio posicional. Por otra parte, han mejorado el lanzar el hechizo de fuerza, las decapitaciones son más difíciles, te haces menos daño al caer, mejoran la escalada y se han corregido diversos errores menores. La lista es larguita,
Tenéis el enlace en la descripción. Y bueno, eso han sido las actualizaciones de esta semana, pero pasemos ahora a echar un vistazo a las cositas que están por llegar, porque ya os digo que la mayoría está a puntito de salir. Empezando por Astro Hunter, que publicaron en su Discord un vídeo donde podemos ver una de sus nuevas mirillas que llegarán en próximas actualizaciones. No pinta mal, la verdad. Por otra parte, nos llega una filtración, si se le puede llamar así, desde Reddit y por uno de los papis de Waffle Combat Studio, los creadores de Ghost of Tabor, vamos, que ha dejado caer que en su próxima actualización de Tabor es en diciembre y que será una de las más importantes del año, añadiendo el mapa de un centro comercial, el rework del sistema de misiones, un nuevo modo de juego PvE, por si no quieres jugar contra otros jugadores, y más cositas que se guarda. Cuando salga este parche, vuelvo con la serie de Tabor, prometido. Y de centros comerciales va la cosa, porque el nuevo mapa de Breacher será un mall y ya hemos podido ver una imagen más completa del mapa, que también parece que saldrá este mismo diciembre. Y no sé qué pasa con esto de los centros comerciales, porque mira, tanto el Tabor como el Breacher como la nueva zona del contrato Showdown son todos centros comerciales. El clásico de no me copies la tarea. En fin, vamos con los anuncios. El primero, el Starship Trooper Continuum para PlayStation VR 2 debió haber salido esta semana, pero, como habréis notado si lo estabais esperando, no ha salido porque se ha retrasado a última hora ligeramente, o eso dicen, pero no han dicho nueva fecha todavía. Seguimos, el Alien Rogue Incursion anunció fecha oficial para MetaQuest. La semana pasada comentábamos que se iría para febrero, y sí, han confirmado que será el 13 de febrero. El Real VR Fishing llegará a Steam el 6 de diciembre, y digo Steam porque ya estaba en PC pero en la plataforma de Meta, aunque eso sí, estaba algo abandonado. El VR Chat planea poner un sistema de verificación de edad para salas solo de adultos, algo que me parece muy correcto porque este sitio siempre me ha parecido un lugar algo turbio. El Halo Combat Evolve ya es compatible al 100% para realidad virtual, y una vez más, gracias a la comunidad que con un mod han permitido que se disfrute como un juego nativo de realidad virtual. Han anunciado el primer juego con licencia oficial de la Premier League de fútbol. De hecho, el juego se llama Premier League Player. Después de ver el tráiler, no me queda muy claro cómo será el tema, pero bien no pinta, la verdad. Para los amantes de lo físico, que sepan que el Kayak VR Mirage tendrá versión de cajita para PlayStation 5, para que puedas saciar tu ansia coleccionista y lucirla en tu estantería. El Green Lord anuncia fecha de lanzamiento definitiva saliendo ya de Early Access. No dice el día exactamente, pero dice que será este mismo diciembre. A ver si aprenden otros, que más de uno se pega con su juego en Early Access de 5 añitos. Y por último, hablando de lanzamientos, parece ser que el Silent North plantea su lanzamiento el primer trimestre del próximo 2025. Esto está sacado de un perfil oficial de su propio Discord. Seguramente saldrá en Early Access, así que habrá que esperar un poquito más para verlo a buen nivel. Pues esto ha sido todo, señores. La verdad que ha sido la peor semana, pero con diferencia, desde que hemos empezado esta serie de Por si te lo perdiste. Yo supongo que es porque la estrategia era no lanzar juegos durante el Black Friday y todo eso, porque sería una mala idea. Al igual que una mala idea es no pasarte por mi página de juegosquestbarato.com y no aprovechar ese Black Friday. En fin, señores, si les ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y poner en los comentarios la manita así para mandar bendiciones y pedir por favor que en la próxima semana estén más moviditas. Sin más, yo me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en más vídeos y en directo.